mi carito. ¿Te parece si comparto una palabra y Por favor. Ujú, claro que sí. Pongamos este tiempo en el Señor y ya iniciamos nuestra lectura. a ver, bueno, bienvenidas a todas las mamitas que nos están acompañando en esta mañana, que se están uniendo recién? Señor les bendiga y les regale un buen inicio de semana a todas. Bueno, mis amadas, entonces vamos a iniciar esta reunión con una porción de las Escrituras. Que el Señor bendiga nuestras vidas y este nuevo día que empieza. Quiero compartir con ustedes una palabra, bueno, que compartimos ayer en familia. Es una enseñanza de nuestro Señor Jesús que pues no es fácil, es una de las enseñanzas más difíciles que Él dio, pero bueno, vamos a recibirla, a permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla en medio de estos tiempos y tomo provecho para abordar de pronto un poquito el tema de lo que ha venido pasando a nivel nacional, a nivel mundial, que el Señor nos regale esa visión suya, que podamos ver y entender como Él, como Él ve las cosas, entender que estos tiempos son necesarios para que se cumplan sus propósitos y que Él sea fortaleciéndonos en medio de esta batalla espiritual que también nosotras como mamitas estamos dando día tras día en nuestros hogares, por el alma de nuestros hijos y de nuestras familias. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículos, bueno, vamos a leer desde el 16, vamos a leer del 16 al 24, al 25. Dice la palabra del Señor acerca de las persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, ¿no? Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bueno, y traigo esta palabra esta mañana, mis amadas, como les decía hace un momento, por el contexto que estamos viviendo, pero también para poner como en el marco de de nuestro rol, de nuestra labor, nuestra tarea diaria en el hogar, porque realmente estamos preparando a nuestros hijos eh, para, para enfrentar situaciones muy adversas en el mundo que estamos viviendo, comenzando porque pues van a ser odiados y rechazados por el simple hecho de andar en el camino del Señor, por ser discípulos del Señor. Y precisamente el poder brindarles una educación que parta de los principios bíblicos, que lo vea a través de la lente de los ojos de Cristo y de la persona de Cristo, pues a, va a darles una perspectiva completamente diferente de todo lo que pasa allá afuera. Así que el aliento hoy para cada una de nosotras es seguir avanzando un poquito aquí, un poquito allá, seguir regando cada día esa semilla
que ha sido sembrada en el corazón de nuestros hijos, orar por esa tierra, que esa tierra esté preparada para dar buen fruto y también hablar de estos temas a nuestros hijos para que ellos puedan crecer entendidos en estos tiempos. Y si acá habla acerca del discípulo y del maestro, recordando a nuestro Señor como el maestro de maestros, Él es nuestro guía, Él es el que nos va a dirigir cada paso del camino en esta formación de nuestros hijos. Así que podamos rendirnos y podamos entregarle a nuestras vidas para que Él obre conforme su voluntad y no nosotras según nuestro entendimiento día a día. Amén. Entonces, mi carito, te doy la palabra para que nos puedas acompañar en oración y podamos dar inicio a la lectura de hoy. Claro que sí, mi carita, mil gracias. Bueno, nuestro amado Padre, bendito Señor eres tú, Señor. A ti, Señor, nos entregamos este día, Padre Santo, como hermanas, Señor, en coinonía. Sabemos que tú siempre estás, Señor, donde invocamos, Señor, tu nombre, Padre amado. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, que podamos ser esas madres sabias, esforzadas, Señor, que siempre pidamos de tu sabiduría y que obedezcamos, Señor, para poder llevar a nuestros hijos, Señor, a buen fin, Señor, en conocimiento de ti, de tu palabra, primeramente, que sean hijos, Señor, obedientes a ti, que tengan siempre sus oídos dispuestos, Señor, a escucharte, Señor, que siempre estén, Señor, con el ánimo de conocerte, Padre amado. Te pedimos y te rogamos, Señor, por todos nuestros hijos que no han entregado, Señor, su vida a ti, que seas tú teniendo un encuentro con ellos, Señor, que seas tú llamándolos, Señor, porque sabemos que son frutos, Señor, y propósitos, Señor, que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Te rogamos porque seas tú en ellos, Señor. Ya nosotros que nos des ese amor y esa firmeza, Señor, para llevarlos a tus caminos, bendito Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú tienes el control de todo, pidiéndote también que nos permitas un tiempo como hermana, Señor, en crecimiento, Señor, de conocimiento, Padre Santo. En este caso puntual de la matemática, Señor amado, que seas tú abriendo también nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos poner todo por obra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanitas, muy buenos días a todas. Qué dicha vernos de nuevo. Estaba esperando y ya no puede ser que otra vez ya lunes. Se ha pasado muy rápido estos días. Anita, bienvenida como siempre. Muchas gracias eh, por disponerte para colaborarnos con la lectura. Bueno, iniciemos porque queremos avanzar y saber qué más tenemos. Mi carita, ¿te parece, les parece a todas si hoy tomamos unos 10 minuticos al final de la reunión? Yo sé que hay mamitas que han ingresado recientemente, que no están desde el Perfecto. inicio, entonces poder ponerlas en contexto, sobre todo con el material de los libros de trabajo, de las guías para las familias. Vamos a hacer un recorrido muy breve, digamos quienes ya usamos el material para mostrarles cómo nos ubicamos, dónde empezamos, cómo buscar las unidades, las páginas, las guías de trabajo, ¿sí? Para poderles dar esa ayudita y aprovechando que tenemos esta herramienta de poder también grabar la reunión que quede allí para las demás, ¿sí? Bueno, Perfecto, mi carito. Esos recorderis siempre nos vienen bien. A todas. pues súper. Dale, podemos Bueno, iniciar. Anita, Gracias, mi hermana Ana María. Bueno, buenos días. buen día. ¿Cuál es tu regla para medir? Cuando medimos longitudes, comparamos un objeto con una regla. La regla nos indica las unidades de medida que son siempre las mismas. También existe una regla para medir nuestra manera de vivir, pero esta regla no mide longitudes. Esta regla mide si está bien o mal como vivimos. La regla para medir nuestra vida es la palabra de Dios. Si quieres saber cómo está tu vida, compárala con lo que Dios dice en su palabra. Lo que dicen los hombres puede cambiar. Los hombres se pueden equivocar. Padres, profesores, líderes de la iglesia, todos se pueden equivocar, pero Dios no se equivoca. Por eso la palabra de Dios es una regla segura.
Dios construye según medida. En la Biblia abundan los números y medidas en aquellos pasajes que hablan de la habitación de Dios y de su pueblo. En las descripciones del tabernáculo y del templo antiguo del Antiguo Testamento. Éxodo 26, Primera de Reyes 6, Ezequiel capítulo 40 a 43. Y en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 del 12 al 17. Lo que Dios manda construir para Él mismo debe ser construido correctamente, cada parte según su medida exacta. En el Apocalipsis, Juan tiene que medir también el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. 11, 1, 2. Debe ser Apocalipsis. Eso debe ser una referencia al pueblo de Dios, porque en el orden del Nuevo Testamento ya no existe ningún templo como edificio físico. Vea Hechos 7 del 48 al 50, 17, 24, Apocalipsis 21, 22. La casa de Dios del Nuevo Testamento es una casa espiritual que consiste en la comunión de los discípulos, en quienes vive Dios por medio de su Espíritu. Vea 1 Corintios 3, 16, 17, Efesios 2, 19 al 22 y 1 de Pedro 2, 5. Esta casa espiritual de Dios que somos nosotros es mucho más importante que todo edificio material, porque la casa espiritual es eterna, pero los edificios materiales perecen. No debemos asumir entonces que también la casa espiritual, el pueblo de Dios, debe construirse con las medidas correctas, siguiendo exactamente las instrucciones de Dios. Tales instrucciones de construcción encontramos, por ejemplo, en Mateo 23, del 8 al 12, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 3, del 4 al 15, Primera de Corintios capítulo 12, Efesios 4, del 11 al 16, Efesios 5, del 21 y 6, 9, Colosenses 3, del 3, 18 y 4, 1, Primera de Timoteo capítulo 3 y otros. Son pocas las congregaciones cristianas contemporáneas que realmente toman en serio estas instrucciones. Las medidas del universo. Desde tiempos muy antiguos, Dios señaló las extensiones enormes del universo como una ilustración de la grandeza de Dios mismo. Quien midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo, y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados. Isaías 42. Hoy en día, que los científicos han encontrado métodos para efectivamente medir las extensiones del universo, por lo menos aproximadamente, nos admiramos aún más de su magnitud, que se puede expresar solamente con números enormes de muchas cifras. Aunque podemos escribir tales números en el papel y calcular con ellos, no podemos realmente imaginarnos las dimensiones que estos números representan. Para dar una pequeña muestra, los astrónomos usan como unidad de medida el año luz, o sea, la distancia que la luz transcurre dentro de un año. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, la luz necesita poco más que un segundo para viajar desde la Tierra hasta la Luna, 384.000 kilómetros. Ahora puede ser un ejercicio interesante, calcular cuántos kilómetros viaja la luz dentro de un año. El número que resulta es completamente inimaginable. Sin embargo, aún la estrella más cercana a nuestro planeta, a nuestro sistema solar, se encuentra a una distancia de más de 4 años luz. Se estima que nuestra galaxia tiene un diámetro de 80.000 años luz. La nebulosa de Andrómeda, una galaxia que se considera todavía vecina de la nuestra,
Se encuentra a una distancia de más de 2 millones de años luz. Meditando en estos números, vemos que la ciencia moderna no ha disminuido de ninguna manera nuestras razones por admirar y adorar a Dios. Al contrario, nuestros conocimientos acerca de las dimensiones del espacio exterior aumentan nuestro asombro ante la grandeza de su creación, que hace que las naciones son como nada delante de él. Isaías 40:17. Viene otro capítulo. Continúo. Conversemos sobre ese para cerrarlo y ya iniciamos el otro. Cuéntanos si nos quieres compartir algo y si otra hermana también. Después de Anita lo puedo hacer. Bueno, me parece extraordinario eh, este aparte porque eh, me acuerdo que este fin de semana empezamos a estudiar un libro en nuestra iglesia que se llama En búsqueda de la santidad de Dios. Entonces allá en Primera de Pedro dice que sean santos como yo soy santo. Y lo que reflexionábamos y lo que decía el autor en el libro es que Dios no va a bajar el estándar porque nosotros seamos humanos imperfectos, sino que por el contrario debemos esforzarnos para ser santos. Entonces, esto me hace pensar en que la regla para medir, pues es la palabra de Dios, es una regla segura. Y me lleva a meditar puntualmente en algo, y es que el Señor dice, nos dice a las esposas que nos sujetemos a nuestros maridos. Ahí no dice si él es bueno, si él es malo, si él debemos sujetarnos, respetar. Eso simplemente es un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios así lo dispuso y Él hace todo bien. Dios hace todo bien. Entonces, que la regla para medir pues sea la palabra de Dios y obviamente si uno ve una regla, pues la regla es exacta para medir. Tiene el centímetro exacto, el medio centímetro, el milímetro. Entonces, eso no va a cambiar, ¿no? Así como la palabra de Dios no cambia. Entonces, es súper chévere esa imagen. Y además que esas reglas para medir, pues sirvieron para hacer muchas cosas relacionadas en la Biblia, pero que siguen vigentes. ¿M? Y obviamente nos podemos seguir maravillando de las medidas del universo. Mi hija estaba escuchando acá la lectura y abría los ojitos como, wow, eso está muy grandote. Y es maravilloso saber y ver que la grandeza de nuestro Dios pues no cabe en nuestra mente, en la mente humana pues no cabe. Y es muy lindo podernos seguir maravillando de Dios, a pesar de nuestra edad, a pesar de que ya fuimos al colegio, estudiamos un montón de cosas, pues nos seguimos maravillando de ese Dios grandioso. Amén, así es, hermanita, sí, de verdad que qué belleza, ¿no? Cómo pone pues la regla como instrumento para medir, igualmente es la palabra para medirnos. Sabemos con qué, qué medida debemos tener para nuestras acciones, nuestros pensamientos, para nuestro actuar. Y pues en la inmensidad del Señor, cuéntanos, Magali, si nos quieres compartir algo o si quieres continuar con la lectura. Aló, ¿me escuchas? Perfecto, ya. ¿Cómo están? Buenos días. Muy Es la bien. primera vez que me uno hoy. Ay, bienvenida. Queriendo hacerlo de hace rato, pero bueno. Em, no, solamente quería hacer una reflexión a partir de la lectura y fue que se me vino a la cabeza ahorita. Y ya todas pasamos por el colegio, pasamos por la universidad y una de las cosas que me surge en este momento es que en ningún momento, por lo menos en mi vida personal, de todo este proceso, de digamos, de todo este transcurrir académico, en ningún momento el conocimiento o digamos los procesos de aprendizaje me llevaron a alabar al Señor, ni a alabar su grandeza, ni a imaginar, o sea, nunca, de verdad es algo que, que les puedo decir, en ningún momento hubo una conexión entre los procesos de aprendizaje o los temas planteados
y Dios, o sea, de hecho, pues cuando yo estudiaba, yo estudié en un colegio público, bueno, y luego estudié en una universidad pública, y aunque en ese colegio se rezaba, porque pues yo no era un colegio católico, pero pues ustedes saben que en ese tiempo estaba la influencia católica todavía en los colegios, y nosotros veíamos religión. Entonces ahí se hacía un rezo al inicio, pero todo era pues totalmente desconectado, y en ningún momento en un proceso de matemáticas se me ocurrió llegar a alabar al Señor porque eso estuviera conectado con su santidad, con su divinidad, con su existencia. Entonces, eh, para mí es como yo me asombro realmente de decir cómo transcurrió mi vida académica sin tener esa conexión. Y hoy no lo puedo concebir, definitivamente no lo puedo concebir, porque en efecto, hablando en este caso específicamente de las matemáticas, pero pues así con todas las áreas del conocimiento, cada vez que nosotros tengamos contacto con un nuevo saber, es para que es indiscutible que nos debe llevar a alabar la grandeza, la magnificencia y el superinminente poder del Señor. Entonces, a veces no es fácil, digamos, eh, eh, el camino, porque se presentan muchas dificultades, pero definitivamente estas situaciones, estas reflexiones y cómo Dios nos asombra a las madres, o por lo menos a mí en este día, y pues que de alguna manera siempre una de las cosas que he venido pensando es todo el conocimiento, absolutamente todo debe llevarnos a alabar al Señor, porque primero en la Biblia dice que todo el conocimiento viene de Él, pero asimismo, si viene de Él, nos debe llevar a alabar al Señor. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Ay, casi no puedo abrir el micrófono. Gracias, Magali. Sí, así es. Así es. Y bueno, pues qué bonita, un bonito momento para poder tener ese tiempo y que el Señor nos vaya pues renovando nuestra mente, ¿no? Y redimiendo incluso los conocimientos que hemos tenido para su gloria y que igualmente pues lo podamos transmitir para nuestros hijos. Entonces es una gran bendición, Magali, que hayas llegado en este momento. Mira, justo se pudo y así el Señor va actuando cuando necesitamos. Bueno, no sé si alguien más quiera aportar algo más o Sí, Carito, cuéntanos. que Perdón, mi Carito, me fue a silenciar a mí y le dice a Pati, qué pena. tranquila, que Magali me hiciste recordar que a mí alguna vez, bueno, alguna mamita o alguien me hizo un comentario, lo leí, bueno, creo que lo leí en un libro de otra mamá y ella decía que cuando su hijo había empezado a caminar, ella le decía, mira mi amor, gloria a Dios, o sea, lo llevaba a mirar al Señor como el Señor te dio la capacidad, mira, te permitió, entonces, qué lindo que así sea en cada una de esos logros y esas áreas de nuestros hijos, así hagan una suma, como, mira, alabemos al Señor porque Él nos da la capacidad de razonar, de lo lograste gracias a Él, y no exaltar de pronto la misma capacidad del niño, ¿no? Entonces, eso me trajo a memoria ese ejemplo y como sí, definitivamente en la educación pues está completamente separado, ¿no? Somos herencia de algo que es llamado el dualismo griego y es que una cosa es lo secular y otra cosa es lo sagrado, entonces lo uno no tiene que ver con lo otro, pero pues bueno, ya eso se está derribando. Gracias, mi carito. Vamos a continuar con la segunda parte entonces. Bueno, no sé si alguien más nos quiere apoyar en la lectura o voy leyendo. Si quieren, leo, si alguien Listo, más. Anita. Gracias. Parte 2. Segunda parte. Ahora sí viene lo bueno, menos. ¿Cómo enseñar matemática? Bueno, entendiendo a los niños.
Si queremos llegar a unas pautas compatibles con la palabra de Dios acerca de la enseñanza de la matemática, entonces tenemos que ocuparnos primero de lo que dice la Biblia acerca de la educación en general. No hay lugar en el marco de este libro para entrar en todos los detalles de una pedagogía cristiana, pero sí vamos a ver unos puntos que nos ayudarán a entender a los niños. Recibir a los niños. Comenzaremos con una de las palabras más radicales del Señor Jesús. Ciertamente les digo, si ustedes no se arrepienten y se vuelven como los niñitos, no entrarán en absoluto al reino de los cielos. Cualquiera entonces que se humilla a sí mismo como este niñito, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe a uno de estos niñitos en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, le conviene que les sea colgada una piedra de molino al cuello y que sea hundido en la profundidad del mar. Mateo 18, del 3 al 6. Con estas palabras, Jesús voltea de cabeza diversos conceptos pedagógicos tradicionales. No, los niños tienen que adaptarse a los adultos. Los adultos tienen que adaptarse a los niños. En el contexto vemos que Jesús se refiere sobre todo a la humildad. Un niño normalmente no se cree superior a los demás y está consciente de que todavía tiene mucho que aprender. Ustedes los adultos vuélvanse también así, nos dice Jesús. Un buen educador sigue siendo un aprendedor durante toda su vida. Y no es demasiado orgulloso para reconocer que de vez en cuando tiene que aprender algo incluso de un niño. Como adultos tal vez podemos tener más conocimientos, experiencia y madurez que los niños, pero eso no hace que valgamos más que ellos como personas. Ante Dios, cada persona tiene el mismo valor, sea niño o adulto. En cuanto a la educación intelectual, debemos volvernos como niños en el sentido de entender la manera de pensar de los niños y adaptar nuestra enseñanza a su manera de pensar. Los niños nunca fueron adultos, entonces no podemos exigir que ellos comprendan la manera de pensar de un adulto, pero todos nosotros hemos sido niños, entonces debemos ser capaces de entender cómo piensa el niño. Así, por ejemplo, si un niño no entiende lo que explicamos, no debemos reprochar al niño. Debemos esforzarnos por explicarlo de una manera más adecuada a la manera de pensar del niño. Otro punto. Jesús quiere que recibamos a los niños de la misma manera como le recibiríamos a él. Un educador es alguien que recibe a los niños, que les da la bienvenida, recordando que ellos valen mucho para el Señor. ¿Se sienten los niños bienvenidos cuando vienen a nosotros? Otro punto. Hacer tropezar a un niño es algo de lo más horrible en los ojos de Dios. Hacer tropezar significa, en primer lugar, hacerles perder la confianza en Dios. Eso puede suceder de manera muy directa cuando alguien reniega de Dios, se burla de Él o de alguna otra manera hace entender que Dios no es digno de confianza. Pero el tropiezo puede suceder también de manera indirecta cuando no somos representantes confiables de Dios. Vea abajo en el significado de la paternidad. Cada educador, padre o profesor es de cierta manera un representante de Dios ante los niños. Aún más un educador que se identifica como cristiano. Cuando un educador desanima a los niños, los maltrata, los menosprecia o de alguna otra manera no los trata según el ejemplo del Señor, entonces está representando mal a Dios y está causando tropiezo. Acerca del valor de los niños hablan también los siguientes pasajes. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10, 13 y 16 y paralelas. Una herencia del Señor son los hijos.
Digno de estima es el fruto del bien. Salmo 127, 3. ¿Sigo? Listo. La preeminencia del amor. En las prioridades de Dios, el amor es lo primero. Así declaró Jesús, en concordancia con los maestros de su tiempo, que los dos mandamientos más importantes son: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu cercano como a ti mismo. Lucas 10:27 y paralelas, de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. También el apóstol Pablo dice enfáticamente que si no tengo amor no soy nada. Primera de Corintios 13, del 1 al 7. Y el apóstol Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Si este es el principio fundamental para nuestra relación con Dios y entre nosotros, ciertamente es también el principio fundamental para nuestra relación con los niños. Para que una educación sea de acuerdo con la voluntad de Dios, debe ser motivada por el amor, y es uno de los requisitos más importantes para educar niños, tener amor por ellos. Corrección motivada por el amor. De vez en cuando los niños se equivocan o se portan mal, y entonces necesitan ser corregidos. Pero si los, señora, pero si lo fundamental es el amor, entonces también la corrección será motivada por el amor. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, pero edúquenlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. O sea, la corrección no es para hacer sentir mal al niño, no es para hacerle daño ni para provocarlo a ira. Más bien es para ayudarle a evitar errores en el futuro y para ayudarle en su relación con Dios y en la convivencia con otras personas. Por ejemplo, corrigiendo el comportamiento egoísta para no tener conflictos con otros niños y adultos. Dios nos disciplina con el fin de producir en nosotros fruto pacífico de justicia. Eso mismo debe ser también nuestro motivo al corregir a un niño. La corrección tampoco debe ser arbitraria, sobre todo en los casos que clasificamos como mal comportamiento. Las normas de comportamiento deben ser definidas con anticipación. Es una norma general de la justicia que también es bíblica, que nadie puede ser castigado por algo que la ley no prohíbe. No es correcto reñir a un niño simplemente porque me estás haciendo renegar. La corrección debe basarse sobre una norma objetiva, una ley de la casa. Generalmente hay dos clases de errores que tenemos que corregir en los niños. Una clase es el error por descuido, por ignorancia o por inmadurez. Por ejemplo, si un niño accidentalmente hace caer su vaso de leche o si por curiosidad juega con el tomacorriente y no está consciente del peligro. Esta clase de errores se deben corregir explicando con mucha paciencia y comprensión y dando al niño oportunidades para entrenar el comportamiento correcto. El niño no merece ningún castigo en estos casos, porque no lo hizo con mala intención. Normalmente siente tristeza, porque se da cuenta de que causó un problema y está agradecido cuando le ayudamos a arreglar la situación. Por ejemplo, si junto con él limpiamos la leche derramada. Es otro caso cuando el niño intencionalmente quebranta la ley de la casa y no muestra arrepentimiento por ello. Estos son los casos que se deben corregir con más severidad, porque revelan que el niño actuó con malas intenciones. Pero aun si en estos casos se deben imponer ciertas consecuencias al niño, esas no deben quitar nuestro amor por él. Hablaremos en este punto de la corrección de los errores en la matemática.
Los errores matemáticos pertenecen a la primera clase. Se cometen por descuido o por ignorancia, pero no con malas intenciones. No son expresión de pereza ni de rebeldía. Al contrario, son una parte normal del proceso de aprendizaje. Aún los matemáticos profesionales a menudo cometen errores, sea por una pequeña equivocación o como parte de su propio proceso de aprendizaje en el transcurso de una investigación. Tengamos presente que los errores matemáticos no son pecado ni maldad. Entonces, en vez de reñir al niño por un error que cometió, usémoslo como una oportunidad para el aprendizaje. Si el error sucedió por descuido, por ejemplo, un número equivocado en un cálculo, que sirva como incentivo para que el niño aprenda a ser más cuidadoso y más ordenado. Más interesantes son los errores de concepto y los errores de razonamiento, los que suceden porque un niño no comprendió un procedimiento o una ley matemática, o porque aplicó un procedimiento que viola una ley de la matemática o porque razonó mal. En estos casos será ventajoso analizar junto con el niño su propio razonamiento, pacientemente y sin reproche. Que el niño vuelva sobre sus pasos y reconstruya el razonamiento que hizo para llegar a su resultado. A menudo este proceso ya es suficiente para que el niño se dé cuenta del error y pueda enmendar. Si no, entonces le ayudamos a descubrir dónde está el error en su razonamiento. De esta manera, su error no tiene por qué ser un fracaso. Más bien se convierte en una experiencia adicional de aprendizaje. Un ejemplo, sucede con bastante frecuencia que los niños resuelven una división de la siguiente manera. Entonces está ahí en la pantalla. 8.336 dividido 4. Bueno, ahí está escrito en la pantalla. Pedimos al niño que nos explique lo que ha hecho. He dividido 8 entre 4. Eso da 2. Y el residuo es 0. Bajo el 3, 3 dividido 4 no se puede dividir. Entonces, bajo el siguiente 3. 33 dividido 4 es 8. Y el residuo es 1. Bajo el 6, 16 dividido 4 es 4. Si el niño no se da cuenta del error, entonces podemos preguntarle, por ejemplo, ¿y has notado todos los resultados de tus divisiones? Si el niño afirma que sí, entonces podemos señalarle que su resultado no es razonable. Si tengo más que 8.000 y lo divido entre 4, eso no puede dar solamente unas cuantas centenas. O le pedimos que haga la comprobación usando la operación inversa. Si esta división es correcta, entonces 4 por 284 debería dar 8.336. Pero al hacer la multiplicación, el niño se va a dar cuenta de que no sale así. De una u otra manera, habrá que llevar al niño al punto donde él mismo se da cuenta de que su resultado no puede ser correcto. Entonces lo incentivamos a buscar dónde sucedió el error. Quizás lo encuentra ahora por sí mismo. Si sigue sin encontrarlo, habrá que darle una ayuda adicional. Por ejemplo, vamos a analizar el valor posicional de cada cifra. Este 8 que has dividido al inicio, ¿cuánto vale? 8.000. Entonces, el 2 que has escrito como resultado, ¿cuánto vale? 2.000. Después bajaste el 3. ¿Cuánto vale este 3? 300 o 3 centenas. Después bajaste el 3, el otro 3. ¿Cuánto vale ese? 30 o 3 decenas. O sea, ahora estamos dividiendo decenas. ¿Cuánto vale entonces el 8 que escribiste en el resultado? 80 o 8 decenas. Entonces mira bien lo que has escrito. El 2 vale 2.000, el 8 vale 80. ¿Eso está bien escrito?
Esta última observación debería llevar al alumno a darse cuenta del error, por lo menos si entendió los fundamentos del procedimiento de la división. Alternativamente, se puede ya en el momento de bajar las tres centenas hacer la observación. Entonces hay que dividir ahora estas tres centenas entre 4. ¿Cuánto da eso? Nada. No se puede dividir. Sí, pero la nada es también un número. Tenemos que escribir el resultado de dividir las centenas. ¿Qué número es la nada? ¿Qué número es la nada, Aldo? El 0, muy bien. Entonces, el resultado de dividir las centenas es 0. ¿Dónde escribimos eso? Este proceso llevará al alumno a un entendimiento más profundo de la división y del concepto del valor posicional. Así, su error le provee una experiencia de aprendizaje. Después, por supuesto, debe recibir la oportunidad de escribir su división de la manera correcta. Nota, este error es más frecuente en aquellos niños que aprendieron el proceso mecánicamente sin usar materiales concretos. Al hacerlo con material concreto, pueden observar con sus propios ojos y manos que los 8 millares al repartir siguen siendo millares, o sea, el resultado tiene que ser 2000 y tantos, y que después se reparten 33 decenas y que el lugar de las centenas queda vacío. Gracias, Anita. Dejemos hasta ahí la lectura. Bueno, vamos a conversar un poquito. Ya ahí en la división mi cabeza empezó a hacer vueltas. No, pero bueno, no sé si quieres comentar algo o le doy el Sí, espacio algo a Zafiro. Cuéntanos. algo cortico. Me Dale. fascina. Él me parece una persona tan tierna. O sea, de verdad, yo he leído el, se me fue la paloma de la primera palabra, pero es un escrito que él hizo a nivel pedagógico, un Ujú, manifiesto pedagógico que él hizo de familias que educan en el hogar, que por cierto es súper largo, pero es súper ujú, bonito. Y él siempre expresa como mucho amor, como mucho ujú. entendimiento para los niños. Y es algo que me parece maravilloso porque siempre en la educación algo que falla es la paciencia en la enseñanza, ¿sí? Y por el hecho de que nosotros no sepamos cómo transmitirlo, pues no tenemos que perder la paciencia, o sea, tenemos que hacerlo de una manera amorosa, de una manera respetuosa con los niños, porque de hecho su cerebro pues no ha madurado, o sea, es un tema biológico, no es simplemente decir es que son pecadores o es que son flojos, no, es porque su naturaleza biológica pues no les permite comprender conceptos más complejos. Entonces, por eso hay que jugar mucho con ellos, darles materiales que ellos puedan manipular, que ellos puedan ver cómo se usa la matemática en la vida diaria. Y me parece muy importante que todas podamos tener en cuenta este concepto de entender a los niños. O sea, de verdad que ellos no es que sean manipuladores o que sean personas que quieran sacarnos simplemente el mal genio, como decía acá, es que me hace renegar. No, no, de verdad que ellos no entienden, o sea, de verdad no les queda el concepto claro. Y yo siempre digo, el que sabe enseñar a un niño, le sabe enseñar a cualquiera. Si nosotros somos capaces de bajar un concepto al nivel de un niño, pues vamos a poder enseñarle a cualquier persona, porque de verdad que los niños necesitan algo más sencillo para entender, o sea, no nos dejemos llevar que porque algunas filosofías o metodologías dicen que el cerebro del niño está dispuesto para aprender un montón de cosas, pues ellos ya lo entendieron, no están listos. De hecho, a mí me fascina algo que pasa con mi hija, que no me escucha muy duro, sino después. Y es que cuando a ella algo le aburre o no entiende, pues bosteza, ¿sí? Y ahí me está dejando ver pues que no está entendiendo nada. Entonces, que podamos de verdad tener nosotros también la humildad para preparar mejor nuestras clases, leer las cosas,
poder ser más concretos. Los niños son concretos, ellos no entienden abstracción en este momento, o por el contrario, son muy abstractos en muchas cosas y hay que ser concretos para que entiendan las cosas. Por eso es que el material manipulativo es tan importante, ¿sí? A conversar en la cocina, conversar en el baño, conversar cuando salgamos. Mi hija ya está entendiendo la multiplicación porque estábamos conversando mientras yo la peinaba. Entonces, ya entiende que es una suma abreviada. Ay, mami, sí, sí, yo sumo tata. Y ya, no me puse con un lápiz, con un cuaderno, el concepto de la multiplicación. Y que cuando pase algo, de que cometan un error, pues no hay que pegarles, no hay que darles con la regla, no hay que gritarlos, porque eso lo único que va a hacer es asustarlos, ¿sí? Y entonces el niño pues ya va a dejar de disfrutar el aprendizaje. Entonces me parece hermoso, me gusta mucho cómo él lo muestra y pues obviamente me sigue a mí motivando y hablando para hacer del aprendizaje algo maravilloso. Así es, hermanita, muchas gracias. Cuéntanos, hermanita Zafiro. Dios les bendiga, querida. Gracias, Ana, por eso que dijiste. No lo había entendido así, de que ellos son demasiado abstractos más bien, entonces uno tiene que mostrarle todo lo concreto. No lo había entendido así, aunque lo hacía, no lo había entendido así. Y bueno, yo rapidito quiero comentarles algo que me pasó en estos días con mi niño de 3 años, am, porque le estoy enseñando, hablamos pues el tema de cuidar los juguetes, que hay juguetes que no se tiran, ¿verdad? Porque ellos todo lo quieren tirar. Entonces yo explicándole, mira, las pelotas son las que se tiran o las flechas, porque está muy enganchado ahorita con este material también abstracto de los imanes. Está súper enganchado y para todos lados lo usa. Entonces yo enseñándole, ¿verdad? Que tiene que ser buen mayordomo, es decir, cuidar las cosas que tiene, porque esos vienen de su hermano mayor Simón y seguramente él se los va a pasar al otro chiquitito Caleb. Bueno, y entre esas que él estaba jugando, los puso en un carrito y los tiró. Y entonces yo, ya, pero si te acabo de decir que tienes, entonces ahí, bueno, mi lucha también con el tema de cómo les hablo, ¿verdad? Ay, eso es una carga, hermanas, ahí para que me ayuden a orar. Pero fíjense. Entonces yo, ya sabes ya que no puedes tirarlos, no sé qué, vamos a tu silla y 2 minutos y se los decomisé, ¿no? Por un tiempo. Y entonces leí en algún momento en un libro donde decía que cuando uno corregía al niño, ¿verdad? Luego te acercabas y le decías que lo amabas y que porque lo amabas, bueno, lo corregías, porque él tiene que aprender. Y luego dirigirlo a Jesús, ¿no? A que reconozca lo que hizo, a orar y a pedirle a Jesús que lo ayude a ser obediente, a no tirar los juguetes en este caso. Entonces, pero yo siempre era quien dirigía la oración y esta vez estaba así como tan decepcionada que le dije, ora tú, Jack, a ver, ora tú. Hermanas, y no adivinan lo que el niño oró. Dijo, Jesús, por favor, perdona a mi mamá. ¡Ay! Yo me quedé, hermanas, y el corazón se me partió. Y yo dije, Jesús, wow, ¿me estás hablando a mí? Claro, me estás hablando a mí también, porque yo es lo que les digo, pues hermanas, lucho muchísimo con el tema de cómo les hablo, ¿no? Aunque sé que no puedo hablar con ira, pero bueno, mi crianza fue así, mi mamá era muy enojona, por todo me golpeaba así mismo, se caía la leche y sin mi culpa y me golpeaba por eso y nunca había un perdón, nunca había una palabra de cariño después, nada, pues entonces obviamente yo estoy trabajando mucho en eso y el Señor me lo está mostrando y bueno, ese día, Dios mío. Y esto que estoy leyendo ahorita, bueno, más no me confirma el Señor, más ahí hablándome. Y bueno, ay, que el Señor me ayude. Eso quería comentarles, hermano. Gracias, hermanita, si es verdad, ¿no? El Señor también ahí nos da nuestras lecciones con nuestros hijos, Él nos está puliendo con ellos. Pero como decías, bueno, lo importante es eso, poderlo, em, pues poder pedir esa parte también de perdón, ¿no? Y reconocer que pues dentro a veces de nuestro día a día, de nuestro afán, pues a veces también tenemos momentos de ira, pero el Señor pues a todos nos quiere arrodillados frente a Él y pues pudiendo reconocer nuestro pecado y
siguiendo pues adelante. Y claro que sí, vamos a tener ese tiempo de oración las unas por otras para que el Señor sea también moldeándonos y dando como yo oré esta mañana, que se me vino ahorita, y es poder tener esa disciplina y esa firmeza con nuestros hijos, pero en amor, ¿sí? Que lo podamos hacer en amor, pero sí, nuestros niños necesitan disciplina, direccionamiento y firmeza de parte de nosotros, porque pues a la final estamos nosotras bastante tiempo con ellos. Pero pues todo que sea verdad, sazonado por el Señor y que no sea pues en nuestra ira, que sabemos que no es fácil porque todas pasamos por lo mismo en ciertos momentos. Entonces, claro que sí, mi Zafiro, vamos a estar orando por eso. No sé, mi Carito, si quieres comentar algo. Le damos aquí la manito a Sí, Karen. Cuéntanos, Karen, mientras que oh, Carito creo que se le desconectó, no sé. Cuéntanos, Karen. Hola, buenos días, se les bendiga. Hola. Bueno, es la primera vez que me puedo conectar así pendiente porque los niños están dormiditos y me encantó este tema. Entonces, para complementar un poquito, pues yo fui profe de matemáticas en colegio y o sea, esto es un reto de las matemáticas. A nosotros nos encanta, aquí en casa nos gustan los números y he visto cómo mis hijos, nosotros este es el tercer año que arrancamos con educación en casa. He visto, por lo menos en mi niño mayor de 7 años, cómo las matemáticas integradas a su diario vivir, como decía la mamita que leyó, este, les producen una comprensión de los conceptos mucho mejor que enseñada de forma tradicional, llamen. Entonces, mi niño con 7 años ya entiende el concepto de la multiplicación, conoce cifras bastante grandes por el simple hecho de llevarlo a mercar, por ejemplo. Entonces nosotros a ellos los llevábamos a mercar desde muy pequeños y lo poníamos a leer los precios. Entonces él al principio no reconocía valores con unidades de mil, con millares, pero uno le iba diciendo y ya luego fue haciéndolo. Y de hecho eso representó, entre comillas, un problema porque él estaba escolarizado, estaba en lo que aquí llamamos jardín, o sea, el segundo grado de preescolar, y mi niño ya reconocía centenas, unidades de mil y sabía incluso manejar el papel moneda. Y allá estaban viendo sumitas hasta 10 en el colegio, por ejemplo. Y para él eso ya era algo muy básico. Él lo hacía mentalmente, él se demoraba 2 minutos resolviendo varias. Entonces eso le implicaba un problema porque se paraba del puesto y la profe regáñelo y póngame quejas que es que él se para mucho. Y pues me pongo yo a revisar como lo que estaban viendo y pues claro, lo entendía. O sea, estaba cortándole las alas en matemáticas por estar ahí. Entonces, ese fue uno de los motivos, uno de los tantos, porque el primero pues fue llamado del Señor como tal, pero fue una de las confirmaciones más bien que el Señor usó para que empezáramos educación en casa. Y en esto de los errores, que me pareció tan bonito como lo plantea aquí el hermano Hans, es muy real y entiendo a la hermana que acabo de comentar también en cuanto a la disciplina, porque a mí me pasa lo mismo, tengo también ese problema como de ira, de comunicarse, porque así fue uno como formado, pero algo que me sirvió mucho fue leer el libro de cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Tetrit, y él recalca mucho el versículo de Santiago que dice que en la ira humana no obra la justicia de Dios. Y a mí ese versículo me quedó, y cada día es una lucha, pero pienso que tiene mucha relación con lo que leímos ahorita aquí en el libro, en comprender cuando un error del niño es simplemente un error de un cerebro que está en desarrollo, de un infante, no algo que viene con maldad, como el ejemplo de regar algo, de querer pues pelear por un juguete. O sea, hay cosas que son muy típicas de la infancia y que requieren nuestra paciencia. Bueno, todas requieren paciencia, pero ser tratadas como un error, como decía ahí de las matemáticas, que no es de golpes, que no es de gritos, sino de acompañar. Entonces me pareció súper bonito y quería eso, comentar eso, que las matemáticas en el caso de los niños pequeños se disfrutan y se aprenden muchísimo trabajándolas en el diario vivir. Como decía la mamita, en la cocina, en la calle, por lo menos para las horas. Yo a mis hijos le compré un relojito análogo y ellos mismos movían las manecillas y entonces ellos ya saben
la hora en el reloj analógico, porque a mí me parece eso importante y eso es como de matemáticas, porque ahorita los niños medio se la saben es en digital, porque ya no les quieren ni enseñar eso. Entonces, pero son cositas que les ayudan a ellos a ubicarse espacialmente y todo. Entonces, qué bendición de verdad esto. Muchísimas gracias. Gracias, Karen, muy amable por todos tus aportes. Así, así. Esto es una, pues bueno, estamos creciendo todos juntos, ¿no? Bueno, mi carito, cuéntanos. Ahora sí creo que nos pasamos un poquito de tiempo, qué pena, pero pues podemos hacer Ay, sí, sí, lo señor. que habíamos comentado al inicio. Bueno, me parece muy bien. Escuchándolas a todas acá, me vino a la mente varias cositas. De hecho, creo que cuando la lectura dice que nos hagamos como niños, cuando estamos enseñando a nuestros hijos, la paciencia que tenemos que tener, porque ay, mira, acá dice la hermana Ana María, a mi esposo le parece increíble que estudiemos en la cocina mientras hacemos el almuerzo o el desayuno. Él es docente y le cuesta modificar su forma de ver el aprendizaje. Ahí va, sí, es un reto grande. Por lo menos en mi caso, hay cosas matemáticas que pues son difíciles, pero hay otras que yo digo, pero ¿por qué se le dificulta esto a mi hija? Entonces en casa pasa es que el menor también vuela, tiene ya como ese pensamiento abstracto y multiplica y hace multiplicaciones grandes. Me ha enseñado, me dijo, mamá, ¿cuánto es 50 por 88? Una cosa así grande. Y yo como, ¿qué es esto? Y me explicó cómo lo hizo y yo, ay Dios, ayúdame a ir al ritmo de él, a comprenderlo, a no frenarlo en su proceso y a la mayor, por el contrario, poder Ya, tener la paciencia, Andrés, vamos, poder tener te vas la a quedar. de, de comprender su proceso. Entonces, lo que dice la palabra, háganse como niños, ¿sí? Entonces, hace poco hicimos un proceso, es con unas cartillas que trabajamos de autocorrectivas del método mini arco y había algo que ella tenía que analizar, más que todo era el análisis gráfico, pero yo no sé, como que yo asumí, dije, pero ya tiene 8 años, ya todos estos años hemos trabajado material concreto, entonces la estaba forzando a que lo hiciera mentalmente y las dos nos frustramos. Entonces, claro, yo tuve una actitud con ella de, ¡ay, pero por qué! ¿Por qué esto tan sencillo? Era una suma, o sea, realmente era una suma y una resta. Y no eran números grandes, no eran más de, no sé, el 15 o el 20. Y yo, Dios mío, ayúdame, porque ese primer día la lección fue mi error, mi falta de paciencia y de decir, bueno, saquemos el material, lo tenemos acá, saquémoslo y lo hacemos. Ya después que caí en cuenta y dije, ay, señor, no, mi hija todavía necesita mucho apoyo, mucho material visual. Entonces lo trabajamos así, pero es humillarnos como ellos, es volvernos al nivel de ellos y tratar de comprender por qué se les dificulta. Y esto me recordó, voy a compartirles un artículo de algo muy hermoso que hemos podido leer también en la pedagogía de Charlotte Mason y es acerca de este tema, de no ser tropiezo y de no ofender a los niños. Entonces, no solamente los ofendemos, digamos, en estos momentos cuando nos falta la paciencia, cuando nos cuesta ponernos a su nivel, comprender qué proceso está pasando en su pequeña mente, ¿cierto? Sino también este artículo menciona que uno de los más grandes tropiezos y más frecuentes que ponemos a los niños es no enseñarles el sentido del deber, ¿sí? Entonces voy a compartirles el artículo para que podamos hacer esa lectura y dice allí para que tengamos cuidado de no ofender a uno de estos pequeños, de que puedan llegar a tener ese sentido y esa comprensión de lo que es el debo y no solo vivir por el quiero. Entonces, esa es una enseñanza muy bonita que me vino a la mente acerca de no ser tropiezo para nuestros hijos. Y siempre en la crianza ese versículo nos ha marcado mucho, nos ha impactado porque dice que el que lo haga tropezar, más vale que le se ate una soga al cuello y se lance. Yo digo, Dios mío, guárdanos de no omitir cosa alguna, porque a veces pecamos por exceso, pero a veces también pecamos porque
omitimos cosas. Entonces, esta creo que es una de las más importantes, enseñarles el sentido del deber. Entonces, estaremos compartiendo este artículo después de la reunión con ustedes, mis hermanas. Y ya si quieren, pues nos tomamos, no sé si quedamos 5 minuticos más para poderles mostrar un poco la dinámica del material a quienes de pronto aún no lo conocen. Quienes ya se sientan familiarizados, entonces nos pueden apoyar o corregir también. Ay Dios, yo no sé qué empecé a compartir acá, discúlpenme, porque es que no encuentro, ya tenía el material abierto y se perdió. Ay, seguro fue porque abrí otra cosa. Regálenme 2 segundos, por favor. Ah, no, sí, estaba aquí, estaba era en otro lado. Ok. Entonces, bueno, mis hermanas, el material que, que hemos recibido del hermano Hans consta de principalmente dos cartillas. Una cartilla para los padres y una cartilla para el trabajo de los niños. En este caso voy a compartir, digamos, del nivel que yo estoy trabajando con mis hijos, que es nivel preescolar. Entonces, esta sería la cartilla para la familia que educa en el hogar. Recordemos que él lo toma por etapas. Entonces, este libro de primaria, pues aborda los temas y los profundiza de manera tal que podamos abordarlo con niños entre los 6 y los 9 años de edad. Entonces, cuando nosotras exploramos el material, nos vamos a un índice de contenidos que está organizado por bloques. Es importante que al inicio de cada libro realicemos la lectura de la instrucción pedagógica y de cómo usar las unidades, ya que ahí él pues nos da en detalle cómo debemos manejar el material. Entonces, lo primero que hacemos es explorar cada uno de estos bloques, ¿sí? Y habíamos mencionado, digamos, es una de las cosas que debemos hacer al principio de nuestra planeación o de poder comprender el material, es poder, esto lo vamos a encontrar creo que aquí en el libro de trabajo, es poder tener a la mano el camino del aprendizaje del niño. Está en las primeras páginas, acá. Cada bloque, entonces lo voy a relacionar acá con los bloques que nos presenta el contenido, ¿no? Entonces, bloque 1, orden y espacio. Bloque 2, calcular hasta 20. Esos bloques los vamos a ver reflejados también en este camino de aprendizaje. Es importante que miremos el camino de aprendizaje que corresponde. Por ejemplo, acá son solo los del bloque 1. Aquí arribita chiquito dice el bloque 1. Podemos marcarlas con el nombre de nuestro hijo y lo que él sugiere. Por ejemplo, acá vamos a explorar de abajo hacia arriba, que es la manera en la que él lo diseñó. Entonces, de abajo hacia arriba están por las que empezamos y hacia dónde vamos a avanzar. O sea, el camino empieza de abajo hacia arriba. Entonces empezamos con la unidad 1, ¿cierto? Clasificando dibujos, símbolos, clasificando objetos concretos en esta unidad. Seguimos, por ejemplo, con la unidad 2, la unidad 8, 7. Por aquí vamos a la 3, a la 4, a la 9. Entonces, todas estas corresponden acá, de la 1 a la 12. ¿Listo? Y lo que él sugiere es poder ir chequeando o coloreando o vamos a bordear con un marcador de color cada uno de esos logros que el niño ya va teniendo o las unidades a las que va avanzando para que visualmente tengamos el avance o el camino precisamente de aprendizaje de nuestros hijos. Si queremos ir al del bloque 2, tenemos que avanzar todas las unidades del 1. Vamos a ver si doy por acá con la del 2. Creo que por acá. Ellas están distribuidas a lo largo de todo el material. Entonces, lo que podemos hacer al inicio es buscarlas, ¿cierto? Buscar, imprimir el camino de aprendizaje, perdón, por cada uno de los bloques que vamos a trabajar con nuestros hijos. Mira, acá está, por ejemplo, en la página 63. En la 63 ya está el bloque 2. ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque el proceso de cada niño es diferente. Entonces, él sugiere que el material no lo hagamos en ese orden estricto de unidades, ¿sí? Sino que como mamás estemos observando. Entonces, si decimos, ah, ya el niño
lo que decía una de las mamitas, esto ya este tema se le hace muy fácil, entonces vamos a avanzar a un tema un poco más complejo. Y eso lo permite el camino del aprendizaje, estar observando, estar llevando registro, como no, esta unidad 20 de comparar correctamente números hasta 20 es muy básica para el niño o por el contrario, es muy compleja. Entonces tengo que devolverme un poco a mirar qué unidades me hizo falta, probablemente saber contar hacia adelante y atrás hasta el 10, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer contar hasta el 20 si no ha aprendido consolidado hasta el 10? Entonces nos deja saber si voy muy avanzada, voy poniendo cosas muy complejas para él o por el contrario, cosas muy fáciles. Entonces ya nos resta que tomemos un tiempo e imprimamos cada una de esas hojas, ¿listo? En total creo que son cuatro, son bloque uno, bloque 2, bloque 3, 5, 6, 7, son 7. Entonces, ellas van a estar en la otra cartilla, la del trabajo de los niños. Y la otra página que debemos imprimir de primeras es esta que dice en las hojas de trabajo, que también está hojas de trabajo para mamá, está las notas pedagógicas. En las notas pedagógicas podemos observar a los niños por unidad. Entonces ahí dice unidad tal, coloco la unidad uno que es la que estoy trabajando, la fecha en la que inicié, la fecha en la que lo trabajo, qué actividades hice. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos al ejemplo de la unidad uno para que lo hagamos con contenido acá que ya está en las unidades. Entonces, por ejemplo, él propone acá, bueno, es la introducción de los educadores y dice que, bueno, en el taller vamos a trabajar el orden de la casa, las propiedades comunes de varios objetos o el juego de cuál no pertenece. Todos estos los voy a tomar nota, cuáles voy haciendo con mi hijo. Digamos que voy haciendo cuál no pertenece el juego o voy haciendo la actividad de la negación de una propiedad, ¿sí? Y las coloco en la primer columna. Actividades hechas, tomo nota de mi experiencia con mi hijo, las observaciones, si tuvo dificultades o no, y qué puedo complementar, ¿cierto? Por ejemplo, en el día a día, actividades en las que podemos reforzar esa habilidad. Entonces, estas hojas pedagógicas nos van a ayudar y nos van a guiar también en el camino. Entonces, ahora, cuando nosotros vamos a las unidades, ¿cierto? Él nos señala qué materiales necesitamos porque estas son unas cartillas que sí necesitan planeación. Yo sé que en nuestro mundo maternal ideal, nosotras armamos y anhelamos esos recursos que uno abre y ya, te dice qué hacer, solo es abrir y que el niño coloree ahí, ¿cierto? Pero pues acá es un poquito más el reto porque el objetivo es mayor, ¿no? Entonces la observación de mamá es importante. Si necesito ir, voy en la unidad 4 pero necesito devolverme a alguna otra unidad, bueno, cada proceso es diferente. Entonces, acá tenemos las actividades, él nos va a ir describiendo cómo hacerlas, es muy importante tomarnos el tiempo para leer y comprender. A veces es complejo. Esta semana hablé con una mamita de una actividad que él propone, creo que es como la unidad 4 y él hace con flechas. Entonces la flecha tiene diferentes significados. En uno significa el doble de, en otro la mitad de, y a veces son complejos de entender, ¿sí? En el grupo podemos enviar, quienes ya estemos trabajando el material, mamitas, este ejercicio no lo entiendo. ¿Cómo lo desarrollaron con sus hijos? ¿Cómo lo hicieron? Porque eso puede pasar. A las mamás también nos puede ser un poco dificultoso entender el propósito de una u otra actividad. Entonces podemos compartirlo allí con libertad y él nos va mencionando qué hojas de trabajo necesitamos para esa unidad. Entonces algo que yo hago es enfocarme en esas dos áreas. ¿Cuáles son las actividades que él propone que puedo hacer en el día a día de manera práctica? Y me voy a las hojas de trabajo. Entonces digo, ok, como esta es la unidad uno pues se van a numerar uno 2 1 1 1 3 1 4. De esta manera yo ya me voy rápido, así por ejemplo las guías, y observo en la parte superior, en el cuadradito dice 1 7, ¿sí? 1 7. Entonces ya yo sé que hace parte de la unidad uno.
¿cierto? Sí, porque eso va a pasar, como no las vamos a trabajar en orden, uno, dos, tres, y como no vamos a trabajar estrictamente todo el material, porque obviamente hay actividades o que son más fáciles o más difíciles para mi hijo, entonces yo voy a estar saltando y lo tengo que hacer de manera práctica y entenderlo, porque o si no, me voy a enredar, me aburro y me salgo. Entonces, por ejemplo, acá digo, listo, 11, aquí estoy en la unidad 11, pero entonces estoy trabajando la 14, entonces debe ser más abajo, tun, 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 y ya yo me voy ubicando visualmente en el material. Aquí voy en la 13, mira, acá vuelve y dice, unidad 13, ¿listo? Y así, pues para mí es fácil revisar, digamos, guía uno, guía 2, guía 3, ¿cierto? Y digo, listo, ¿cuáles son las que yo considero que a mi hijo le vendría bien reforzar o recordar, ¿cierto? O que de pronto son retadoras. Por ejemplo, yo imprimí estas de los conjuntos y yo dije, ay, eso está como fácil. Sí, cuando empezamos a hacerle, yo, pere, ¿cómo es? A ver, me siento yo también con ella, terminó no siendo tan fácil, ¿sí? Entonces es interesante, yo le digo a los papitos, porque a veces hay papitos que me dicen, no, pero es que mi hijo ya está multiplicando. Y yo digo, listo, perfecto, mi hijo también multiplica, pero cuando yo me devuelvo a hacer estos ejercicios de análisis visual, de lógica, hay cositas que nos hace falta reforzar. Entonces es bueno, yo les recomiendo siempre ver el proceso de su hijo en que podemos reforzar, ¿cierto? Eso es importante. Yo creo que eso sería ya después al final, después de las hojas de trabajo, bueno, él puede proponer más actividades o juegos y al final de cada unidad presenta lo que son los principios matemáticos en esta sección o en la sección de matemática divina. No sé si ya la pasé acá. Ah, no, debe estar más abajito. Mira acá. Entonces, matemática divina. Perdón, esas son las dos secciones que podemos leer para conectar con los principios bíblicos. Y al final, entonces, él nos sugiere, dice, listo, ¿a dónde nos vamos desde acá? Voy a mostrarles una más avanzadita para que veamos cómo él, ¿cuál es que él dice? Ah, no, creo que voy a irme, creo que es por aquí adelante, como en la 15 que él dice, mira, acá. Dice entonces, el tema de las seriaciones. Les dice, taller unidad uno que es clasificar y ordenar, encaja bien si no lo hicieron todavía. Entonces, ahí es donde de pronto las mamás podemos decir, no, yo empiezo con la 10 porque ya vamos en, bueno, sumas con 3 dígitos. Y él te dice, bueno, mira, puedes revisar otra vez seriaciones si no lo han hecho, ¿cierto? Entonces es bueno que vayamos y sigamos esa sugerencia. O por el contrario, dice, bueno, el principio del entero y sus partes, que es en la unidad 25, también está relacionado. Entonces puedes explorar el concepto de mayor y menor. O dice, cuando los niños entienden bien el orden de los números, están listos para la siguiente unidad donde se introduce la operación de suma. Entonces es chévere porque él te dice, si no has visto, puedes ver esto. Este se relaciona, entonces si ves que ya lo maneja, puedes seguir. O en el orden que van las unidades, pues sigue con la siguiente, que en este caso sería la 15 para que cada una pueda evaluar. Entonces, aquí me recuerda y me traje a mente que pensaba ahorita, cuando yo estaba trabajando el otro material con mi hija, yo me dejé gobernar en ese momento por el material, porque yo dije, o sea, vamos aquí, ella ha logrado hasta este momento correctamente, esto es lo que ella debe lograr, o sea, es lo que el material dice que ella debe lograr. Y me metí ahí y se me fue de la vista todo lo demás de ponerme a su nivel, de humillarme, ¿cierto? De poder entender su proceso, de sacar el material concreto. Entonces, que, no, que este material también funcione de esa manera, que nosotras seamos las que decimos, ok, esto sí, esto no, aunque no quiero devolverme con mi hijo, pero en el fondo sé que sí es lo que necesita y si ese es lo que debemos de pronto reforzar, ¿sí? Entonces no sientan presión de que de pronto es un tema que uno dice, no, es que es la unidad uno y la unidad 2 y es grupos y yo pensé que ya íbamos adelante. No, que lo hagamos con libertad, dejándonos guiar por el Señor, porque nosotras somos las que debemos
como decía la hermana Zafiro, ser buenas mayordomas con este material y no que el material nos gobierne y nosotras nos estresemos y digamos, pero es que así dice el material, no. Pero nuestro hijo es una persona que debemos respetar, amar y aprender a ver con los ojos de Dios. Entonces creo que ese sería como el tema que queríamos compartirles, sobre todo a las mamitas que han llegado nuevas, ¿no? Yo sé que hay mamitas que tal vez ya por eso se desconectaron porque se nos pasó el tiempo mucho, pero está bien, está bien. Queríamos darles la bienvenida y que no se sientan tan perdidas en la dinámica. ¿Listo? Gracias por la paciencia y por el tiempo que nos dedicaron, que se extendió. Gracias, mi carito. Gracias, Carita, sí, no es súper bueno ese recorderis, porque sí, a veces uno empieza a navegar y ¿cómo es que era? ¿Dónde es que voy? Pero bueno, hermanitas, mil gracias por su tiempo. El Señor las guarde, ¿verdad? Que el Señor nos llene de sabiduría en estos días y que nos dejemos guiar y tengamos esos tiempos también de observar a nuestros hijos, de no estar tan a la par de lo que el otro hace, que es que debería, que es que no sé qué, bueno, todos esos pensamientos que llegan y que nos gobiernan, sino que realmente primero podamos pues enfocar a nuestros hijos en el conocimiento del Señor, de su palabra, que se deleiten en la palabra y en el conocimiento que Él nos ha dejado para que sigamos descubriéndolo e ir pues a la capacidad de cada niño y también pues de nosotras, ¿no? También que nos demos esos tiempos para esforzarnos, para aprender y para también renovar pues nuestro entendimiento. Entonces que tengan una bendecida semana, estén ahí atentas en el chat, que ahí les vamos a ir compartiendo el material. Muchas gracias, mi carito. Gracias a todas y el Señor les bendiga. Un feliz y bendecido inicio de semana. Abrazos. Bendiciones a todas. Bye. Gracias, un abrazo.